Les damos la más cordial bienvenida a nuestra videoconferencia temática para medios de comunicación, los bosques, las costas y la agricultura mexicana frente al cambio climático. En esta ocasión contaremos con la presencia del doctor Ben de Jor de Ecosur, del doctor Fernando Briones del CIESAS-DF y del doctor Arturo Ruiz Luna del CIAD. Vamos a dar paso a la presentación del doctor Fernando Briones. La adaptación al cambio climático y la agricultura de autosustento. El doctor Fernando Briones estudió Antropología Social y Etnología por la Escuela de Altos Estudios Sociales en París, Francia. Es profesor investigador en el CIESAS-DF, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha trabajado diferentes aspectos de las relaciones sociedad-clima, como la gestión del riesgo, los patrones de vulnerabilidad social, los traslados posteriores a desastres y el uso de los recursos hídricos en contextos de sequía en Brasil y México. Recientemente, coordinó el libro Perspectivas de Investigación y Acción frente al Cambio Climático en Latinoamérica, publicado por la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres de América Latina. Doctor Fernando Briones, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Buenos días. Bien, buenos días a todos los que están enlazados en diferentes puntos. Creo que me gustaría iniciar con una breve reflexión sobre, no solamente sobre mi presentación, sino sobre el tema que estamos abordando el día de hoy, que es el cambio climático. El cambio climático es como un reloj. No hablo del cambio climático, sino de los mecanismos de acción frente al cambio climático. Son como relojes a diferentes velocidades y son como engranes a diferentes velocidades. Ustedes saben, todos sabemos que hay ciertas medidas de adaptación que pasan por programas que parten desde el IPCC y que se firman en protocolos, y en lo local nos encontramos frente a situaciones muy diferentes. Lo que trato en este caso de iniciar mi plática es decirles que una cosa es lo que vemos en una escala internacional, en una escala, por ejemplo, de acuerdos internacionales, y otra cosa es lo que vemos en el terreno. Como dice el dicho, zapatero a tus zapatos, yo soy antropólogo y tengo una perspectiva de análisis social, así es que evidentemente los datos que yo presento, en este caso como el mapa que ustedes están viendo ahí, que pone en evidencia un poco los escenarios de cambio climático, son simplemente referencias que son, por supuesto, muy importantes, pero me voy a referir en el futuro de mi breve presentación a experiencias de campo, experiencias en lo local, en el sector, uno de los sectores más vulnerables, que son los agricultores de autosustento. Quiero recordarles que la agricultura de autosustento comporta aproximadamente 50% de las actividades productivas de los países en vías de desarrollo, y que es un sector altamente vulnerable al cambio climático. El aumento en las temperaturas, la modificación de los patrones de lluvia y sequías va a poner en riesgo mucha de la continuidad de ciertos cultivos, con plagas, con fracasos en las cosechas, y esto va a tener consecuencias importantes desde migraciones hasta, por supuesto, carencia de los granos, aumento de los costos, y esto tiene, por supuesto, una cadena de circunstancias como, por ejemplo, problemas de desnutrición al no tener el acceso al alimento básico, y este es esencialmente el panorama en los que nos encontramos. Voy a continuar con mi presentación, por favor, adelante, diciéndoles que en realidad todos los pueblos, en todas las sociedades tradicionalmente se han adaptado al clima. Esto no quiere decir que la adaptación sea un proceso naturalmente eficiente, ¿no? Y aquí quiero poner énfasis, en este caso, en los conocimientos locales de los agricultores de autoconsumo. Por favor, adelante en la imagen, diciendo que finalmente la gente tiene tendencia a buscar una forma de subsistencia. Sin embargo, esto no quiere decir que los conocimientos locales sean siempre eficientes. Y con esto quiero poner de manifiesto que la romantización o la idealización del conocimiento local también es algo que tendríamos que cuidar. La gente en el terreno que yo trabajo, tiene una enorme apertura, pero no quiere decir que siempre tome las iniciativas adecuadas. Y con esto creo que estamos desperdiciando un enorme potencial de adaptación. Es decir, en el momento en que no estamos tomando en consideración las propias hábitos y costumbres de las personas, podemos correr el riesgo de implementar medidas de desarrollo no muy eficaces,
pero también si dejamos que se mantengan ciertas medidas de adaptación no correctamente adaptadas a las modificaciones que estamos viendo del clima, evidentemente tampoco van a funcionar a largo plazo. Por favor, seguimos. Y en esto me pone a hacer un contraste entre vulnerabilidad y adaptación, ¿no? Y la vulnerabilidad es algo que nos ha interesado mucho a los científicos sociales porque la vulnerabilidad hace referencia a procesos de largo plazo. Es decir, no estamos hablando solamente de una vulnerabilidad a un momento específico, a este momento, sino como un proceso que se ha construido a lo largo del tiempo. Las sociedades son vulnerables a través de procesos políticos, económicos, que hacen que finalmente, como por ejemplo, como la pobreza, ¿no? Y que tienen relación también con estos fenómenos. Por favor, adelante. Un poco más. Bien, les voy a presentar muy brevemente algunas de las experiencias que he podido ver en Chiapas con campesinos de autoconsumo y de productores esencialmente de maíz y frijol en el norte de Chiapas, en los municipios de Tila y Tumbalá. Por favor, adelante. Bien, estos simplemente son referencias. Tila y Tumbalá se encuentran al norte de Chiapas y esa es un poco antes, por favor. ¿La que sigue? Ahora sí. Este es el clima en la región, no voy a abundar demasiado, me interesa más la siguiente imagen, donde les podemos mostrar que en este momento las condiciones no son de una sequía importante en la zona, al contrario, es de lluvias constantes que incluso les permiten tener dos ciclos productivos en algunas partes al año, ¿no? Pero el siguiente escenario, el escenario que se plantea en este caso es un escenario canadiense, ¿no? Nos plantea una sequía meteorológica importante en los próximos años, en 20 años, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Este modelo es al 2050, ¿no? En ese sentido, sí quiero remarcar que lo que tenemos enfrente en términos de escenarios son escenarios de sequías en gran parte del territorio nacional, y lo que les voy a tratar de esbozar muy brevemente es qué está haciendo la gente frente a eso. Tomando en cuenta, y aquí voy a referir nuevamente a esas escalas de análisis de las que yo hablaba al principio, ¿no? De decir que vamos a dos velocidades. Por una parte, la velocidad del IPCC, la velocidad de las instituciones del Estado y las iniciativas propias de la gente, diría yo que son dos ritmos absolutamente diferentes. Bien, ¿qué están haciendo los productores o los campesinos en el terreno? ¿Y qué terreno estamos viendo? Estamos hablando de agricultores de origen maya, ¿no? Son choles, es el grupo étnico, es un grupo muy poco estudiado incluso por los propios antropólogos, ¿no? Y ellos tienen tendencia a analizar sus propios parámetros climáticos, es decir, se guían por indicadores fenológicos, es decir, la propia migración de las aves e insectos, lo cual les indica el cambio de estaciones. Durante una gran cantidad de tiempo ellos han observado ciclos y los han integrado incluso en sus calendarios rituales. Y justamente en esta idea que yo manifestaba de no romantizar tampoco al conocimiento tradicional, idealizarlo, hay que decir que el conocimiento tradicional, es flexible, no necesariamente es estático. Sin embargo, uno de los factores que a mí me preocupa mucho es si se mantiene una serie de tradiciones, por ejemplo, asociadas a los calendarios rituales. Bueno, posiblemente el periodo de siembra, que tiene a tendencia a cambiar ante la modificación de los patrones de lluvia, puede ser no necesariamente eficaz, ¿no? Entonces, nos encontramos frente a una paradoja, ¿no? Un potencial de conocimiento local muy importante, pero al mismo tiempo una modificación de los patrones de lluvia que es una manera de hipótesis, lo puedo decir, que puede generar pérdidas importantes, sobre todo en el momento más importante del ciclo productivo, que es el momento de sembrar, ¿no? Si se siembra demasiado antes, porque las lluvias, o si se siembra en el momento que siempre se ha sembrado y las lluvias se atrasan, hay riesgo importante de pérdida, ¿no? Por favor. En fin, les comentaba yo que ha habido una integración una tradición de integración de los calendarios rituales con los ciclos agrícolas, forma parte de su cosmovisión, forma parte de sus hábitos, por favor.
Incluso algunos, incluso las fiestas y los rituales tienen que ver con los ciclos productivos. Por ejemplo, en la imagen que ustedes pueden ver, hay la representación de una danza que se llama la danza de los quetzales, más que un baile común y corriente, es una metáfora del ciclo productivo, ¿no? En fin, yo creo que, grosso modo, lo que trato de exponerles es que para los campesinos de autosustento no se trata únicamente, ¿no?, de un acto comercial, se trata de un acto absolutamente cultural, absolutamente en relación con la religión y en relación con la organización de la sociedad, y ahí tenemos un potencial que no hemos podido explorar, porque justamente parecería que las medidas de adaptación van a otra velocidad y a otro ritmo, tal como lo dije en el principio, en esta metáfora de los relojes con engranes girando a diferentes velocidades, ¿no? No voy a ponerme a abusar del tiempo porque lo tenemos contado, pero sí, bueno, y mostrar imágenes más imágenes de estas tradiciones. Por favor, adelante. Y terminar con algunas reflexiones finales. Sí, los agricultores conocen su clima y también reconocen que ha cambiado, ¿no? Reconocen que no llueve igual y no llueve en el mismo tiempo. Podríamos debatir bastante sobre el asunto de la percepción del clima, porque evidentemente tenemos todos tendencia a decir que este año llovió menos que el otro, cuando en realidad posiblemente llovió igual, ¿no? Pero ese es otro debate, yo creo, y lo que me parece que es importante reconocer es el carácter flexible de las personas frente al clima, y yo diría que estamos frente a un enorme potencial de conocimiento que estamos desperdiciando, sin tampoco decir que el conocimiento tradicional es exacto, sin decir que el conocimiento tradicional es la solución a todo. Tendríamos que generar mejores instrumentos y que puedan poner en conjunto tanto experiencias multidisciplinares que nos permitan verdaderamente hacer una integración de saberes, ¿no? Si podemos seguir en la próxima, ¿sí? Y bueno, todo esto tiene que ver con también esa vulnerabilidad de la que yo hablaba, de problemas políticos importantes como tenencia de la tierra, y sobre todo el haber sacado en los últimos años a la agricultura de la Agenda Nacional del Desarrollo. Yo creo que es uno de los sectores más importantes, clave, y está tradicionalmente ignorado. En este momento casi no es necesaria tener demasiados diplomas para poder darse cuenta de cómo la agricultura ha sido realmente excluida de la agenda nacional, y yo creo que la lucha contra el cambio climático y sobre todo contra la seguridad alimentaria de las personas tendría que poner nuevamente esto en la agenda pública, por favor. Entonces, me parece que estas son algunas de las reflexiones. Sintetizo: el conocimiento local tiene potencial que no ha sido bien utilizado, no puede ser idealizado tampoco, pero necesitamos generar vínculos con científicos sociales también y científicos naturales para hacer programas de adaptación realmente en relación con la propia cultura de la gente, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Fernando Briones, por su participación. Si el doctor Ben ya resolvió su situación técnica de la presentación en PowerPoint, ¿podríamos dar inicio? ¿No? Doctor, ¿sí nos escucha? ¿Ya está listo para su ponencia? ¿Aún no? Nos vamos con Ciar. ¿Ciar? Por mí adelante, Ok, gracias, doctor. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a la participación del Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo. En esta ocasión contamos con la valiosa presencia del doctor Arturo Ruiz Luna,
quien es biólogo y maestro en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctor por la Universidad de Barcelona, España, con estancias de investigación en Reino Unido y Países Bajos. Es investigador titular del CIAD en la Coordinación de Mazatlán, en el área de Ecología de Sistemas y Recursos Acuáticos. Ha dirigido más de 20 proyectos de investigación, de los que han derivado más de 70 artículos indizados y capítulos de libro, así como libros y más de 30 estudiantes graduados en nivel de licenciatura y posgrado. Doctor Arturo, bienvenido, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Primero quisiera asegurarme de que están viendo la presentación y que la escuchan bien. Sí, sí lo vemos, doctor, y lo escuchamos. Gracias. Perfecto, entonces voy a dar inicio. La presentación no, doctor, lo vemos a usted en cuadro. Ese va a ser el problema. Según yo estoy viendo la presentación, pero voy a cambiar la pantalla. Permítanme. Está bien, esa es una buena idea. Qué bello. Al monitor, ¿no? Claro. Proyectando. No, doctor, todavía no. Ve. Ya lo vemos perfectamente, gracias. Uy. Pero, ¿sí se ve? Ya, me parece que ya están mandando la señal, ya. Cambios potenciales en humedales costeros ante la perspectiva del cambio climático. Perfecto. Bueno, pues ya. Gracias. Sí. Lo resolvió, muchas gracias. Bien, yo tengo, como bien menciona, le agradezco la presentación, cerca de 20 años trabajando en el CIAD, y la mayor parte de este tiempo lo he dedicado a cuestiones relacionadas con ecología costera y más recientemente con lo que tiene que ver con humedales. Esta presentación tiene que ver precisamente con este tema, con el tema de humedales. Había desarrollado un contenido, pero por cuestiones de tiempo vamos a pasar directamente al tema. Y lo primero que yo quisiera mencionar es el sentido, el concepto de lo que es un humedal. A ver, voy a mover un poco la... Vemos completo en pantalla la presentación, doctor, no se preocupe. Sí. Perdón. Sí, les decía que el concepto de humedal se deriva del inglés wetland, es prácticamente una traducción literal y implica ambientes, ecosistemas, que son la interfaz entre ambientes propiamente acuáticos y otros propiamente terrestres. Están en todos lados, ¿no? Desde la parte alta de las cuencas hasta la parte baja, e inclusive en la parte submarinal. Digamos que hay algunas discusiones en ese sentido de si los ambientes como corales, pastos marinos y otros son realmente humedales o no, pero eso es, digamos que queda fuera del alcance de esta plática. La intención simplemente es decir que los humedales son ambientes que están ordenados por la cantidad de agua que está presente en ellos, y que por lo menos deben de estar con una duración de 1 o 2 meses inundando estos ambientes y generando una serie de características que los hacen propicios para una productividad elevada. Entonces, todas las culturas, o la mayoría de las culturas, de las grandes culturas, se han desarrollado a lo largo o más bien cercanos a la presencia de humedales, ya sea lagunas, cenotes, ríos, o cualquiera de estos ambientes, y eso nos da una idea de la importancia que tiene para el ser humano la presencia de los humedales. Los humedales costeros entonces van a ser todos aquellos que se encuentren situados, parece perogrullada, pero así es, en la zona costera, ¿no? Y el problema es entonces la definición de zona costera, que también es otro problema de conceptualización. En términos generales, el humedal es reconocido por nuestra normatividad, por nuestra legislación. La definición se encuentra en la Ley de Aguas Nacionales, y también la definición de zona costera se encuentra tratando de legislarse de alguna manera para propósitos administrativos. Si alcanzan a ver el mapa, verán que hay una
una zona en amarillo dentro de la República Mexicana que representa lo que es la zona costera. O sea, para muchos de nosotros zona costera sería, digamos, básicamente lo que es lo que está en contacto con el mar, pero en realidad la zona costera es donde hay una influencia de lo marino hacia lo terrestre y viceversa. Entonces, para los que están viendo el mapa, vemos que prácticamente toda la Baja California se considera administrativamente como zona costera, y que algo similar ocurre con la península de Yucatán, excepto en la parte central. Cada uno de los cuadritos que vemos ahí de las fotos son ejemplos de humedales que se distribuyen a lo largo del litoral mexicano, y quisiera nada más comentar que prácticamente entre el 65-80% de los humedales del país tienen carácter costero. Entonces tenemos ahí marismas, pantanos, manglares, corales, una serie de ambientes muy ricos, muy diversos, y que son muy importantes para el desarrollo humano. En esta siguiente diapositiva lo que he querido representar es precisamente la importancia de estos humedales. Todos los ecosistemas, todos los ambientes, de alguna manera nos apropiamos de ellos y hacemos uso de sus servicios y de sus bienes. En particular los humedales son mucho más diversos en ese sentido, y tenemos 4 tipos de servicios ecosistémicos. Los de provisión, que son todos aquellos que nos dan alimento, agua, fibras, etcétera, es decir, todo lo de un uso inmediato. Los servicios ecosistémicos de regulación, que permiten regular la calidad del agua, la calidad del aire, la erosión y otro tipo de situaciones que pondrían en riesgo la existencia de las comunidades que se asientan en la vecindad de estos humedales. Al centro está, digamos, lo que se considera lo más importante como servicio ecosistémico, porque son precisamente de estos servicios de los que se sustentan los demás, y que tendrían que ver con la cuestión de productividad primaria, producción de alimentos, fijación de carbono, formación de suelos, etc. Finalmente, algo que es muy importante mencionar es que los servicios ecosistémicos son exclusivamente para las poblaciones humanas. Es decir, esta visión no considera ni a la flora ni a la fauna como usuarios de estos servicios, y entonces vemos que inclusive tenemos servicios de tipo cultural, ¿sí? Tienen que ver con una elevación del nivel de vida al darnos aportaciones espirituales, estéticas y de otra naturaleza. El problema es que se están perdiendo rápidamente, o se están deteriorando, se están modificando estos servicios ecosistémicos, y se atribuye precisamente a una situación de cambio global. Normalmente estamos hablando de cambio climático, quizá porque es el más evidente de los cambios, pero el cambio global está integrado por otros componentes, ¿no? Que son derivados en principio de actividades humanas. Es decir, con el crecimiento de la población humana, obviamente se incrementan las necesidades, se incrementan la necesidad de satisfacer esas necesidades, y entonces hay procesos como la agricultura y la industria que están afectando directamente los usos de suelo, los usos y coberturas de suelo, cambian la composición atmosférica, cambian los ciclos biogeoquímicos a partir de los cuales siempre estamos reciclando materia en descomposición, etcétera, que ayudan a que se dé la continuidad de la vida. Y cada uno de estos está interrelacionado. Vemos, por ejemplo, el caso de usos y coberturas de suelo. Si esta se aumenta por pérdida, por deforestación, por cambio de pastizales hacia agricultura, etcétera, pues lo que va a haber es pérdida de hábitat, por lo tanto pérdida de diversidad. Va a haber modificaciones en el clima a su vez va a generar pérdidas de diversidad, y todo esto es un conjunto de situaciones en las que hay que considerar también que no es todo un efecto derivado de las actividades humanas, sino que también, como ya se mencionaba anteriormente, puede venir de unas situaciones naturales, ¿no? Es decir, en la Tierra normalmente hay fluctuaciones, hay calentamientos, hay enfriamientos, podemos estar en un proceso de eso también está, como dice el doctor Briones,
en la mesa de discusión de si realmente están dándose estos cambios que percibimos a veces gracias a las noticias y demás, de que hoy está más seco, más caluroso que el año pasado. Todo este tipo de percepciones no son necesariamente ciertas si no se ven en un contexto mucho más amplio. Lo que percibimos entonces, digamos, lo que está en el cuadro rojo con negro, es lo que se percibe de forma más inmediata, de lo que se ha estado midiendo, lo que se ha estado evaluando a raíz de que se tienen noticias de estos cambios, ¿no? Y lo más evidente es entonces el incremento en la temperatura superficial del mar. Hay un incremento también en la elevación de los niveles del mar, intensificación o variación en la precipitación y los niveles de escurrimiento, cambios de la salinidad del mar que pueden ser aumentos o reducción en la salinidad del mar, como veremos posteriormente, y cambios en los patrones de circulación oceánica. Estos son así a nivel macro lo que se ve más evidentemente, pero hay otra serie de circunstancias como cambios de estructura de las comunidades, blanqueamiento de corales. En fin, no me voy a extender mucho por las cuestiones de tiempo y porque quiero dedicarle un poco más a las diapositivas que vienen adelante. Estos son, digamos, algunos de los efectos posibles que se está dando con el cambio climático, con el cambio global y cómo están afectando a los humedales. En la diapositiva de la izquierda arriba, donde dice arrecifes, en esta diapositiva en general estamos hablando de humedales que se encuentran por debajo del nivel de las mareas, y vemos la diferencia entre un arrecife sano, muy colorido, lleno de vida, con peces de diversas especies, comparándolo posteriormente con lo que se está dando en muchas zonas que se conoce como blanqueamiento de coral. Por algún motivo que se está atribuyendo principalmente a la elevación en la temperatura del mar, se está perdiendo la capacidad de fotosintetizar de las plantas asociadas a los arrecifes coralinos y se están quedando blancos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas? Es decir, lo que estamos viendo en el cuadrito de abajo es el coral muerto, es el esqueleto. Y lo que vamos a encontrar como efectos en pérdida de ecosistemas, de servicios ecosistémicos, perdón, es una reducción de la productividad, disminución de la capacidad de regulación. Al no haber crecimiento, pues puede haber tormentas, puede haber mareas fuertes y demás, y estos organismos de alguna manera regulaban ese tipo de situaciones. Hay una disminución en la abundancia de especies comerciales, obviamente, hay pérdida de valor estético y sobre todo tenemos pérdida de patrimonio. Sabemos que Cancún y toda la zona del Caribe es una de nuestras principales zonas turísticas. Cuando se empiecen a dar fenómenos como estos, pues nadie va a querer ir a visitar estas zonas, ¿no? Lo mismo pasa con otros ambientes como lagunas y esteros, donde por el acarreo masivo de sólidos disueltos, pues se están dando aumentos en la tasa de sedimentación, hay cambios geomorfológicos. Si en algún momento la laguna estaba cerrada, por efecto no solamente del cambio climático, sino de todas las obras de infraestructura mal hechas. No sé si alcanzan a ver en la parte de abajo, está el canal de Cuautla, que era un ambiente cerrado, más adelante lo veremos, y que por una desafortunada obra de ingeniería ha pasado de ser un canal de 4 metros a un canal de más o menos medio kilómetro de extensión en la parte recta y de 2 kilómetros en la boca, perdiéndose toda esa superficie que se dedicaba a la agricultura. Ya casi para concluir, tomamos en cuenta otros humedales, ya los que son de planicies de inundación, y vemos que suceden cosas similares con estos cambios, ¿no? Hay una reducción en el área de distribución, normalmente tienen una dinámica estos ambientes, van creciendo hacia algún lado y disminuyendo hacia otro, pero el hecho de que estemos creciendo alrededor de ellos está limitando esta capacidad. Hay modificaciones del hidroperiodo, es decir, cuándo llueve, cómo se escurre, cómo se evapora. Hay aumentos en la temperatura del agua y esto para muchos organismos es definitivo. Hay unos organismos que viven solamente en niveles críticos de temperatura, de salinidad o de oxígeno. Hay modificación en la producción primaria y en fin hay una serie de efectos
que, como vemos en la parte de abajo, es decir, no quiero verlo siempre desde un punto de vista catastrófico, sino que son los posibles efectos, algunos de los cuales ya se están evidenciando. No quiero decir que esto esté sucediendo de manera masiva, sino que son efectos potenciales, ¿no? Y vemos que pueden darse, por ejemplo, lo que se ve en las tres fotos de abajo, que es muerte de algún tipo de biota, inundaciones continuas, y en la última de las fotos vemos que están juntos manglares con popales, que son dos tipos de vegetación que normalmente no comparten hábitat porque unos requieren más salinidad que otros, y sin embargo, dados estos cambios que hemos ido generando, actualmente coexisten. Ya para terminar y no abusar demasiado del tiempo, menciono solamente algunos de los proyectos en los que hemos estado trabajando. Tienen que ver la mayoría de ellos con cambios en el paisaje. Estamos utilizando herramientas de percepción remota, sistemas de información geográfica y obviamente mucho trabajo de campo para determinar cómo se han venido dando estos cambios desde que tenemos documentación. Normalmente imágenes, fotografías y demás vienen desde mediados del siglo pasado, desde los 50, 60 hasta la fecha, y eso es lo que hemos tratado de documentar. ¿Qué coberturas están cambiando? ¿Cuáles son las tendencias de cambio? ¿Cuáles son las intensidades? Y de qué manera se está transformando el ambiente. Para luego tratar de ligarlo todo esto con posibles cambios de otra naturaleza, ya sea climáticos, geomorfológicos y de otro tipo, biogeoquímicos, etc. Entonces, no quiero abundar mucho, sería esta mi contribución en este foro y les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor. Interesante su presentación. Daremos paso ahora sí ya a la presentación del doctor de Ecosur. Doctor Ben de Jong, lo escuchamos. Muchas gracias. Ok, muy bien. No sé si me avisaron de solamente presentarlo así, sin cambiar a mi laptop, ¿no? Para evitar problemas con la conexión. Lo que yo voy a presentar más nada es el contexto, ¿no? Digamos, del sector forestal ante el cambio climático, ¿no? Que sí tenemos que enfocarnos a tratar de mitigar el cambio climático o adaptarnos, ¿no? Al cambio climático en términos de manejo y conservación de ecosistemas forestales. Como ya sabemos que el cambio climático ya es un hecho, y también se sabe a partir del informe de Stern que los posibles impactos que aumentarían significativamente mientras continuamos aumentando la concentración de gases en la atmósfera, ¿no? Y el costo de hacer nada puede ser mucho más alto que tomar acciones de mitigación y adaptación a corto plazo, ¿no? El problema ahorita en las discusiones internacionales es cuáles serían las acciones a tomar y quién pagaría por estas acciones, ¿no? A nivel global, ¿no? En cuanto a México, los estudios que se han hecho en términos de vulnerabilidad de ecosistemas forestales, se espera que más que la mitad del país cambiaría sus condiciones de temperatura y precipitación, y el aumento en la temperatura y los cambios en la precipitación va a tener sus impactos significativos en las zonas templadas, donde tenemos los bosques de coníferas y encinos, o pastizales naturales y matorrales, ¿no? Para esto se espera que estos 50 o 60% de las comunidades vegetales estarían expuestas a condiciones climáticas distintas a las actuales, ¿no? Es uno de los impactos que podemos esperar. Se espera también que con los cambios en la precipitación, ¿no? En la disminución en ciertas regiones, que aumenta la frecuencia de incendios forestales, ¿no?
También la destrucción de los hábitats, ¿no? La deforestación y el cambio de suelo también puede aumentar el efecto, y se espera también que la pérdida de especies, la pérdida de diversidad aumentaría mucho más que la pérdida de especies en condiciones naturales, ¿no? Por ejemplo, se considera que casi 100%, 99% de los bosques de niebla o bosques mesófilos de México podrían desaparecerse en los próximos 50 o 60 años debido a la combinación del impacto del cambio climático, ¿no? El aumento de temperatura, la reducción de precipitación y el proceso de la deforestación, ¿no? También sabemos que el cambio climático y los bosques están muy ligados, ¿no? Que por un lado, cuando los ecosistemas crecen, absorbe dióxido de carbono de la atmósfera, que es uno de los gases más importantes, ¿no? A través de la fotosíntesis, pero el mismo carbono entrado se libera como CO2 cuando los bosques son destruidos, son quemados, o digamos toda la biomasa entra en un proceso de descomposición, ¿no? Ya con los datos que se han presentado en Semarnat, se estima que la deforestación y la degradación de los bosques generan emisiones que representan aproximadamente 10% de las emisiones totales de todos los sectores del país, ¿no? Pero estas emisiones en el sector forestal son los que más se puede evitar si podemos eliminar las causas de deforestación y la degradación forestal, o promover en un momento dado acciones que aumentan la cantidad de carbono en los ecosistemas, ¿no? Ahí podemos ver que el ciclo de carbono en ecosistemas forestales, en un momento dado, es en dos direcciones, ¿no? Por la deforestación y la degradación hay emisiones hacia la atmósfera en forma de CO2 o metano, y hacia el ecosistema en forma de formación de biomasa, ¿no? Y mientras está la biomasa, el CO2 está capturado, ¿no? Un bosque en condiciones, buenas condiciones, puede regular el cambio global, pero también el clima local, ¿no? Puede mejorar, digamos, el balance entre digamos, precipitación y el agua que está disponible, ¿no? Alberga una gran cantidad de riqueza biológica y abastece, digamos, el agua que consumimos, ¿no? Gran parte del agua que consumimos, o regula, digamos, la disponibilidad de agua en mejor forma que si no tuviéramos los bosques. Y mucha gente, ¿no? Digamos, en México se estima que entre 10 y 15% de la población en realidad depende directamente de los bosques para su subsistencia, ¿no? De ahí en México, el gobierno de México ha establecido importantes metas, ¿no? Y acciones de mitigación y tiene un compromiso a nivel internacional de reducir las emisiones hasta un 30% para el año 2020, y continuando la reducción para 2030 y para 2050, de lo cual el sector forestal puede contribuir en entrada a un cuarto de estas reducciones, de 20 a 25% total de estas reducciones, a través de acciones que se puede desarrollar dentro del sector forestal o sector uso de suelo, ¿no? En colaboración con instituciones como Zagarpa, ¿no? En su conjunto se puede desarrollar diferentes acciones, ¿no? Tenía una gráfica que representa, ¿no? de la contribución forestal en relación a otros sectores, ¿no? Y después del potencial que tiene la generación eléctrica, ¿no? Que México tiene mucho potencial de generar electricidad a través de presas hidroeléctricas, de plantas eólicas o plantas de tipo solar, ¿no? De energía solar, captar la energía
a través de paneles solares, ¿no? Pero después de la generación eléctrica, el sector forestal es lo que más puede contribuir en a aspectos de mitigación, ¿no? Uno de los mecanismos que se están discutiendo a nivel internacional para que el sector forestal pueda contribuir es lo que se denomina RED o RED Plus, ¿no? Que es la reducción de emisiones por deforestación y degradación, ¿no? Y la RED es la reducción de emisiones por deforestación y degradación, y el Plus, digamos, está relacionado a tres otras actividades que se están discutiendo, que es conservar la existencia de carbono en los bosques, manejarlo a nivel sustentable, ¿no? A través del manejo sustentable de bosques, ¿no? Que en México es un país muy importante en este sentido, ¿no? Por su gran experiencia en el manejo de bosques comunitarios, ¿no? Que tanto en la zona templada como en las zonas tropicales hay muy buenos ejemplos, o aumentar o mejorar las existencias de carbono en los bosques o digamos en la vegetación secundaria, ¿no? Y también por las condiciones que están ahorita los bosques en México, también tiene un gran potencial, ¿no? Sin embargo, para implementar estas actividades, mecanismos de red, todavía no se han establecido las reglas, digamos, reglas de juego a nivel internacional, ¿no? Y en México está contribuyendo a las discusiones en cuanto a cómo, digamos, desarrollar estos tipos de proyectos. Sobre ahí, digamos que esto, para implementar esos tipos de actividades, para dirigir a la parte de mitigación, se requiere una mayor coordinación de políticas públicas, ¿no? Especialmente involucrar también el sector no forestal, ¿no? Como Zagarpa, ¿no? Para fortalecer los mecanismos de gobierno y la participación a nivel local, cambiando nuestros arreglos institucionales y mecanismos de financiamiento, ¿no? Que en nuestro lado tenemos que a lo mejor combinar financiamiento de Zagarpa como programa ProGAN o ProCampo con acciones que están desarrollando CONAFOR, ¿no? A través tal vez mecanismos como desarrollo de ordenamientos territoriales comunitarios, ¿no? Y a partir de estos tipos de instrumentos generar los apoyos a las comunidades para que se generen actividades o sistemas de producción más sostenibles, ¿no? Además, ¿no? Se requiere fortalecer las capacidades técnicas, ¿no? Nosotros creemos que es muy importante que desarrollemos a nivel nacional un sistema de monitoreo, ¿no? Que puede evaluar, digamos, los impactos de los diferentes programas, digamos, en términos de sus metas de generar producción sostenible, ¿no? O sustentable, ¿no? También, si de esto podemos relacionar a las actividades de adaptación, que también son acciones que se deben desarrollar a nivel local o a nivel estatal, ¿no? Con programas estatales de adaptación, ¿no? Porque es muy diferente adaptarnos al cambio climático en Chihuahua, ¿no? Donde podemos tener problemas más de sequía, como por ejemplo todo lo que es la zona costera, ¿no? Como vimos en una de las presentaciones anteriores, ¿no? Donde podemos, como en Tabasco, enfrentarnos con inundaciones, ¿no? En exceso de agua. Tenemos que definir programas de adaptación de acuerdo a las amenazas más importantes en cada región, ¿no? Como aquí en la península de Yucatán tenemos que enfrentarnos con huracanes en las zonas costeras o también en el Golfo de México o Pacífico, o control de erosión y deslaves en zonas montañosas, ¿no? Y yo creo que ahí, si podemos diseñar buenas alternativas que a la vez mitiga el cambio climático y genera una mayor resiliencia, ¿no? En los ecosistemas, que sea más capaz de enfrentarse a los impactos, digamos, de eventos
meteorológicos extremos, como sequía, huracanes o exceso de lluvia, ¿no? Yo creo que podemos lograr, digamos, ambos objetivos. Esto es lo que yo tenía preparado para la presentación. Creo que me queda más o menos en el tiempo. Cambio. Paso a los medios de comunicación, si es que tienen alguna pregunta. ¿Hay medios de comunicación en las sedes? No, ¿verdad? Aquí en no. Mazatlán no. Bueno, en Hermosillo sí tenemos. Ok. Aquí, bueno, aquí en el Distrito Federal contamos con la presencia del ingeniero José Saldívar Pérez, coordinador de comunicación social, que nos quiere hacer un comentario respecto al 8º Foro de Desarrollo Sustentable. Le damos la palabra, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, primeramente, muy interesante lo que acabo de ver tanto con el doctor Benyu de allá de COSUR, hablándonos de la cuestión forestal en la adaptación forestal con el cambio climático, la del doctor Briones de la vulnerabilidad de los sectores sociales y la del doctor Luis con los humedales. Considero que yo vengo del estado de Quintana Roo y ahí estoy viviendo esas percepciones, sobre todo en la cuestión de la zona turística de Quintana Roo, que está resultando muy afectada por un desarrollo insustentable que ha generado erosión en playas, ha generado afectación en humedales, ha generado afectación en los sistemas sociales que hablabas, y considero que eso es muy importante. Y en base de esas importancias, en todos los estados de la República hemos estado trabajando en la conjunción de una serie de foros, que este año llevamos ya hechos 112 foros en universidades, escuelas, instituciones, en todo el país, donde estamos recabando la información de los sucesos, de eventos que están sucediendo con el cambio climático, de la vulnerabilidad social, de los problemas que vienen por efecto de migraciones, efecto de sequías, efecto de inundaciones, la salud, la economía. Todos esos temas los estamos conjuntando, no sé si me puedan enfocar aquí el póster, en el 8º Foro de Cambio Climático que vamos a llevar a cabo los días 9, 10 y 11 de octubre en el Centro Médico Nacional, en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional, en donde en participación de la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros, con el CONACYT, con el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Chapingo, la Universidad de Nuevo León, el Instituto Mexicano de Seguro Social, instituciones federales como la Semarnat, Secretaría de Relaciones Exteriores, y el INE. Estamos tratando una serie de temas que les voy a leer rápidamente, porque ya me tomé el tiempo de comentarles que vamos a tratar los temas del cambio climático y la educación, investigación climática y tecnológica. El cambio climático y el desarrollo social y la salud es otro panel. Tenemos otro panel que es el cambio climático y el medio ambiente, en donde tratamos temas de desarrollo sustentable. El cambio climático y la seguridad, porque ya el asunto de cambio climático es un problema de seguridad nacional. Tenemos otra mesa que es el cambio climático y el desarrollo económico y turístico. Una mesa más en la cual estamos invitando ahora a los jóvenes a participar y a los medios de comunicación que se encuentren presentes en lo que es el cambio climático y la comunicación, y a su vez los jóvenes. Todos estos paneles
se van a llevar en forma conjunta con la participación de ustedes, que los vengo a invitar, investigadores de los medios de comunicación que están presentes aquí viendo el foro. Los vengo a invitar, aquí les voy a dejar los datos, la información, para que se suscriban, y todo lo que conjuntemos de conclusiones, de propuestas, de acciones concretas que tengamos que hacer, serán llevadas por la delegación de la Unidad Nacional de Ingenieros, que irá a Doha, Qatar, a la COP18, que se va a llevar a cabo del 26 de noviembre al 7 de diciembre. El objetivo también de estos paneles, que los foros que, como les comenté, hemos hecho, es la de hacerle llegar a los que toman las decisiones en este país las problemáticas que tenemos, las soluciones que proponemos, y que en base de eso se hagan programas, se busquen los presupuestos, se busquen los financiamientos que se requieren, porque estamos totalmente de acuerdo en que la cuestión climática pues no es una moda pasajera, es un problema de verdad. Ingeniero, les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias, qué amable. Tenemos aquí algunos reporteros también en la sala. Si quieres dar tu nombre y el medio del que vienes, por favor. Sí, buenos días. No sé si me escuchen. Soy Juan Carlos Machorro, del periódico Mi Ambiente. Tengo varias preguntas para cada uno de los tres ponentes. Y bueno, así que como fueron exponiendo, en principio para el doctor Briones. Por favor. Si puede comentarme qué tanto estima que estos cambios, más que nada en las lluvias, sabiendo que somos un país que la gran mayoría de la agricultura es todavía por temporal, qué tanto les está afectando en verdad a los agricultores pequeños, no olvidemos de los grandes corporativos? Y una segunda, desde su punto de vista, ¿qué tanto se está impulsando estos conceptos de ecoagricultura que lleva a cabo Europa? O sea, en México sí se está, digamos, por lo menos en algunos aspectos piloto, sí se está impulsando. Sí, en relación con la primera pregunta, calcular qué tanto está afectando es bastante arriesgado, ya que justamente hay años buenos y hay años que no son muy buenos, ¿no? Es decir, en ese sentido falta información, ¿no? No tenemos datos muy, muy precisos. Podría decirle que hay años que son tan buenos y podemos tener 3 o 4 años buenos y luego 2 años malos, y eso nos da un margen absolutamente de incertidumbre. Yo creo que el problema del asunto es que no tenemos certidumbre, justamente, ¿no? Que no tenemos necesariamente un buen mecanismo de inventario, tanto social como productivo, en los sectores más vulnerables como el de autoconsumo. Ahora, yo creo que esto tiene una consecuencia fundamental, es que la tendencia es al abandono del sector agrícola de autoconsumo. Es decir, si tomamos como ejemplo el caso que presento, le puedo decir que los agricultores del municipio de Tila, en Chiapas, lo que están haciendo es, cuando tienen años malos, lo que terminan es migrar, aunque sea de forma temporal, por ejemplo, a Cancún, a la construcción, o a Villahermosa, ¿no? Y eso, tarde o temprano, generará un abandono. Yo no estoy en este caso hablando de datos cuantitativos, sino de cualitativos, de contextos sociales. Ahora, en relación con la segunda pregunta, sí, hay un impulso importante y una tendencia más reciente a la producción sustentable, más respetuosa, pues, del medio ambiente, pero también podría decir que para eso se necesitan ciertos recursos, no solo económicos, sino también intelectuales. También se necesitan ciertos recursos, cierto capital social, que está llegando a cuentagotas a muchos lugares del país. Y yo creo que todavía tendremos que repensar mucho nuestra noción de qué estamos promoviendo como desarrollo sustentable. Y no, para no abusar de la palabra, voy a poner un ejemplo. En Chiapas, recientemente, estuve en un municipio donde me explicaban que están en programas de captura de bonos en programas de bonos de carbono, y lo que hicieron, y ese era el discurso tanto de las ONGs y tanto de los comuneros, lo que hicieron fue sembrar palma africana, porque captaba más, como es masa forestal, servía esencialmente para cumplir los reglamentos del programa,
pero una masa forestal de monocultivo, bueno, trae otras consecuencias. Yo no soy biólogo, ¿no? Pero no se necesita ser tampoco biólogo para darse cuenta que por ahí no iba. Entonces, yo creo que más bien va un poco como los comentarios de mis colegas que hablaban de un diseño verdaderamente holístico, integral, y sin duda hay esfuerzos aislados. Por supuesto que están pasando cosas buenas, pero todavía necesitamos invertir tanto en el capital social, ¿no?, como en el capital técnico del que se habló justamente. Entonces necesitamos un punto de encuentro entre la parte técnica y también la resolución de problemas de base, porque de poco sirve tener una plataforma en internet muy atractiva con programas y de los cuales podríamos disponer si todavía ni siquiera, si no sabemos escribir y leer, y si no sabemos llenar un formulario en PDF que tiene que ser enviado a X país. En pocas palabras, quien tiene más acceso a los programas de adaptación, o quien va a tener acceso a los programas de adaptación, va a ser quien tenga las herramientas también pues, intelectuales para poder, esos recursos para poder acceder. Entonces, por el momento yo veo más que nada esfuerzos aislados todavía, ¿no? No sé si me escucha el doctor Arturo Ruiz. Quiero hacerle un par de preguntas. En principio, más o menos por lo que iba platicando, ¿qué nos puede decir? Perdón, ¿sí podrías hablar un poco más alto porque no alcanzo a escuchar? Sí, sí. ¿Micrófono? Sí. Sí. Bueno, ¿me escucha? Bueno. Sí, ya, gracias. Ok. Le comentaba, de acuerdo a lo que estaba usted exponiendo, y de acuerdo, no sé, a estudios que haya realizado o que haya podido observar, ¿qué me puede decir sobre qué tanto podemos establecer que los humedales mexicanos están siendo afectados por el cambio climático, que es, bueno, causado en parte por el hombre? O sea, ¿qué tan grave o relativamente están afectados? Y una segunda sería, los trabajos que haga el gobierno mexicano, ya sea el federal o el estatal, para conservar estos ecosistemas, ¿considera usted que están siendo los adecuados? Sí, pues los ecosistemas de humedal o los humedales están siendo afectados en la misma medida que todo el ambiente. Desafortunadamente, como mencionaba en mi plática, la mayor parte de los humedales mexicanos se encuentran en las zonas costeras y es una tendencia relativamente reciente el crecimiento hacia las zonas costeras. Antes vivíamos la mayor parte de la población, y bueno, de hecho seguimos haciéndolo, en la parte alta en la parte continental, y ahora como que nos estamos enfocando a irnos hacia las zonas costeras, donde hay una serie de atractivos como playas, perdón, arrecifes, algún tipo de vegetación exuberante, y entonces sí se está generando un riesgo mayor, porque se están haciendo modos de desarrollo inadecuados. Por ejemplo, la construcción de grandes cadenas hoteleras que además de todo vienen con recursos extranjeros, se genera la infraestructura, los que lo generaron se van a otro lado, generan esto mismo y dejan la infraestructura ahí sin importarles mucho cuál es lo que va a pasar con el ambiente, que en principio atrae al turismo, pero que después se va modificando de una manera muy fuerte. Esto sí lo están viendo las autoridades de alguna manera, y un poco como menciona el doctor Briones, no es que sean esfuerzos aislados, sino que son esfuerzos a cuentagotas. Se han generado inventarios de humedales, pero están todavía inacabados. No se ha dado el apoyo suficiente como para que esto, también como bien mencionaba el doctor de Jong, genere programas reales de monitoreo y que nos permitan darle un mantenimiento e incluso conservación e inclusive restauración a estos ecosistemas. Nada más para terminar, quiero decir que México es uno de los países que mayor cantidad de territorio está dedicando a la conservación, principalmente humedales costeros, pero el problema es que solamente parece que están en el decreto, es decir, se generan áreas donde se decreta que se van a conservar, se van a mantener,
pero los programas de conservación, los apoyos y demás son prácticamente inexistentes. Entonces, en ese sentido, las políticas del país sí deberían ser más firmes. Gracias. Y bueno, de mi parte, si el doctor John pudiera comentarme más o menos de lo que él expuso, para él, ¿qué tan en riesgo está la sustentabilidad de los bosques en el país? Y en especial me gustaría saber su opinión sobre las dos zonas fronterizas que tenemos, en el sur y en el norte, porque bueno, se caracterizan por ser tal vez de los sitios donde más se tienen cultivos forestales. Y una segunda pregunta, como también él mismo mencionó, los programas internacionales, que es REDD y el Fondo Verde que propuso México, si estima que como van avanzando en las negociaciones actualmente, sí pueden ser palancas para el desarrollo y la conservación de bosques ante, llamémoslo así, el fracaso de otros mecanismos internacionales como es los del mecanismo de desarrollo limpio. No sé si pudiera decirme algo. Yo creo que actualmente, si vemos los datos que han presentado CONAFOR y INEGI sobre los procesos de cambio de uso de suelo, ya se ve que gran parte de los bosques y selvas que tenemos en México ya están en una fase, digamos, de degradación, ¿no? Digamos, de un impacto en mayor grado de degradación de los bosques, ¿no? Más que nada porque solamente una muy pequeña parte de los bosques tiene, digamos, permisos de ser manejados sustentablemente, ¿no? Digamos, para que los productores puedan aprovechar, digamos, en forma económico, digamos, en forma comercial, los bosques o las selvas, necesita un permiso de manejo que otorga el Semarnat, ¿no? Y los procesos para obtener esos permisos a veces, en algunos casos, son muy difíciles, ¿no? Que en un metrado son digamos, que implica, digamos, que una instancia, digamos, federal en México, que no conoce las condiciones locales, tiene que emitir en metrado un aval o no a un plan de manejo, ¿no? Sin conocer bien las condiciones locales, ¿no? Yo creo que todo el proceso político que ahorita tenemos no está favoreciendo, digamos, el manejo sustentable de los bosques, ¿no? Y ha generado todo este proceso de degradación. Entonces yo creo que necesitamos en metrado un cambio de las políticas en tal forma que las actividades que está desarrollando Zagarpa, las actividades que están desarrollando Ceresol, de las actividades que están desarrollando CONAFOR, que son, digamos, las instituciones que más recursos tiene disponible para desarrollo rural, ¿no? Que Zagarpa con sus programas ProGAN y ProCampo, Ceresol con sus programas como ¿cómo se llama? Tiene un programa, digamos, dirigido al apoyo de las mujeres, no me recuerdo cómo se llama, y CONAFOR con todo su programa ProArbol. Entonces, en su conjunto hemos estimado que todos los fondos que están disponibles a nivel nacional están invirtiendo casi 100,000 millones de pesos anual en el desarrollo rural, pero no está generando, digamos, un desarrollo rural que esperamos, ¿no? Yo creo que con cambios de políticas que mejor canalice todos esos recursos al desarrollo rural puede influir mucho en el desarrollo sustentable, ¿no? Y ya los mecanismos internacionales como se discutió, ¿no? Red Plus y el Fondo Verde puede ser complementos, digamos, a estos fondos que tenemos disponibles a nivel nacional, ¿no? Para acelerar el proceso de cambios que necesitamos, ¿no? Pero yo creo que
esfuerzo principal, ¿no? El monto principal yo creo que tenemos disponible a nivel nacional, ¿no? Con todos los fondos que estamos invirtiendo en la zona rural, ¿no? Con los diferentes programas que se están desarrollando. Cambio. No sé si responde su pregunta. Sí, gracias. Le agradecemos, doctor, su participación. Si no hay otro comentario, daríamos por terminada la sesión. ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, simplemente me pareció muy interesante escuchar a mis colegas porque cada quien en sus diferentes disciplinas me parece que estamos concordando en algo, ese esfuerzo a cuentagotas que tiene que rediseñarse poco a poco. El cambio climático en términos de políticas de adaptación o de programas de adaptación es un moving target, ¿no? Es un campo en movimiento, ¿no? Así, dentro de 20 años seguramente va a haber otros mecanismos que todavía no estamos imaginando en este momento. Y creo que debemos de pensar que la adaptación justamente tendrá que pensarse bien en largo plazo para no decir en 20 años que cometimos los mismos errores que hace 50 años, ¿no? Gracias. Bien. Gracias. Exactamente. Muchas gracias, doctor Fernando Briones. Les agradecemos a los demás centros que participaron. Gracias a Ecosur, gracias a CIAD. Y bueno, pues estamos en contacto con ustedes para informarles cuáles fueron los impactos que tuvimos en prensa de esta videoconferencia organizada por el CADI. Buen día. Hasta luego.